El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Vamos en nuestra exposición del libro de Génesis, versículo por versículo, y hemos llegado a capítulo 12. Estamos en la segunda parte de Génesis, capítulos 12 hasta el fin, y estamos estudiando la continuación de la promesa del Evangelio. Ahora la promesa del Evangelio es evidente en una familia, la familia de Abraham. Pues el título del sermón es La fidelidad de Dios que sostiene a su pueblo. La fidelidad de Dios que sostiene a su pueblo. Creo que antes he usado la ilustración de la revolución copernicana. La revolución copernicana. ¿Qué es eso, ese tipo de revolución? Es un cambio en el campo de la astronomía, de una comprensión centrada en la Tierra, a una comprensión centrada en el Sol. Había un hombre, un polaco, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico, que entendió por sus estudios de las estrellas que nuestro sistema solar no estaba centrado en la Tierra. Pero hasta ese punto la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría pensaron el centro de todo es la Tierra. Es así en nuestras vidas. Pensamos que somos el centro del universo. Y cuando aprendemos la revolución copernicana, que Dios es el centro de todo, esa es una gran revolución en nuestras vidas. Pues un hombre fue a un cumpleaños de un niño y encontró a un niño con una bolsa de dulces después de jugar con la piñata. Y el niño estaba llorando. Y el hombre preguntó, ¿por qué estás llorando? Y el niño dijo, porque yo tengo solamente la mitad de mi bolsa llena de dulces y otros tienen más. Y le dijo, querido, voy a decirte una verdad que va a cambiarte tu perspectiva. No es tu cumpleaños. No es tu cumpleaños. No se trata de ti. Nuestras vidas son así. Nuestras vidas son así. Y en esa historia, de entender la historia de Abraham, vamos a ver muchos pecados de Abraham, su falta de fe, su desobediencia, su obediencia, su arrepentimiento. Y entendemos todo eso cuando entendemos que Dios es el centro de esa historia. En todos los versículos que hemos leído, capítulo 12, versículo 17, que dice, mas Jehová hirió a Faraón a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Donde allí es el centro del sistema solar de este texto. Y si entendemos qué hizo Jehová, entendemos el significado de ese texto. Pues vamos a empezar con este principio para ayudarles a entender, porque vamos a entrar con muchos detalles y ustedes van a tener dudas de inmoralidad, de pecado, qué fue pecado, qué pasó allí, qué pasó allá. Y con Abraham, pero el punto central, y recordamos el punto central de ese texto es la fidelidad de Dios que sostiene a su pueblo. Y él envió esa plaga a la casa de Faraón para sostener su pueblo y sostener la fe de Abraham y su esposa. Pues estudiamos de la fidelidad de Dios en ese texto, en la vida de Abraham. Recordamos en la historia, estamos solamente empezando aquí con la historia de Abraham. Hemos estudiado de su familia en capítulo 11, en el fin. En capítulo 12 hemos escuchado el famoso pacto de Abraham. Hemos escuchado de las promesas de la tierra y de la bendición y la semilla. Y hemos estudiado el pacto de diferentes perspectivas, de teología bíblica. Y hemos escuchado y estudiado en versículos 4 a 9 cómo Abraham empezó a seguir al Señor. Y él mostró las evidencias de la fe
en su adoración, y él contó el costo para seguir al Señor y cómo él obedeció, declaró el nombre de Jehová en su adoración, en su oración y también en su predicación del Evangelio. En la semana pasada hemos visto un buen ejemplo en la fe de Abraham. Ahora recordamos que nuestra fe no está en Abraham y él es un pecador también. Ahora llegamos a la historia con la infidelidad de Abraham a Jehová. En nuestro orgullo buscamos por hombres grandes para ser nuestra superestrella. Si es en música, si es en deportes, si es en la iglesia. Buscamos superestrellas, pero la única superestrella es Jesucristo. Jesucristo. Y todos los hombres son de polvo y no somos dignos de adoración. En verdad, Abraham es un hombre de fe. El significado es, su fe no fue fe perfecta, pero una fe débil. Y su Dios fue un Dios perfecto, que guardó la fe de Abraham. Ahora vamos a estudiar esa historia. Vamos a entrar en la historia, hemos preparado, y ahora tenemos dos partes de la historia. Tenemos en versículos 10 a 20 la fidelidad de Dios, incluso durante la desobediencia de Abraham. Y en la segunda parte de la historia tenemos la fidelidad de Dios al llevar a Abraham al volver a la obediencia y el arrepentimiento en capítulo 13, versículos 1 a 4. Pues vamos a estudiar la fidelidad de Dios en la desobediencia de su Hijo y vamos a ver la fidelidad de Dios en la obediencia de su Hijo y recibir ánimo por medio de esa historia. Ahora la primera parte de la historia, versículos 10 a 20. Añadí un bosquejo extra abajo el punto de versículos 10 a 20 para ayudarnos a seguir la historia de la fidelidad de Dios durante la desobediencia de Abraham. Tenemos 5 diferentes partes de la historia. En versículo 10 tenemos el contexto, cómo llegó Abraham a esa situación difícil. En versículos 11 a 13 tenemos el plan de Abraham para mentir. Pero en versículos 14 a 16 encontramos el fracaso del plan de Abraham. Es así con mentirosos, siempre así con mentirosos. En versículo 17, la fidelidad de Dios a sus promesas, revelado por plagas enviadas. Y en el quinto punto, en versículos 18 a 20, tenemos la vergonzosa reprensión. El incrédulo reprensó el creyente. Pues ahora vamos a estudiar versículos 10 a 20 y pensar de la historia aquí. Tenemos en versículo 10, tenemos el contexto. Una buena historia empieza con hubo entonces. Pues aquí esa historia empieza con el contexto de la situación, el versículo 10. Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pues esa historia empieza después de los buenos frutos y las promesas de Dios. Ahora Abraham encuentra, después de un tiempo de gran bendición, un tiempo de obedecer al Señor, adorar al Señor, edificar un altar para adorar al Señor y declarar de Jehová a los incrédulos en la tierra prometida. Llegó un tiempo de muchas pruebas, tiempo muy difícil. La esposa de Abraham todavía no estaba embarazada y ahora la tierra tiene sus problemas. Recordamos, parte del pacto de Abraham en las promesas incluyó fruto en su esposa por medio de hijos, pero también en la tierra, para la tierra ser parte de esa promesa del pacto de Abraham. Y ahora desde la perspectiva de Abraham, en versículo 10, los dos son sin frutos. La tierra ni la mujer. Y ahora es el tiempo de la prueba. La prueba no es cuando hay un día de sol y vamos a ir y vamos a disfrutar paleta de helado y cualquier comida que queremos y tenemos buena salud y tenemos buena familia. La prueba es cuando perdimos, que queremos con todos nuestros corazones.
La prueba viene cuando estamos preocupados de perder que queremos con todos nuestros corazones. Y decimos prueba porque muestra en quién confiamos. Muestra en quién confiamos. Pues tristemente, cuando esa prueba llegó, muestra que Abraham todavía necesitaba crecer en su confianza en Jehová. Sí, él confió en Jehová para seguir al Señor, pero como nosotros necesitamos aprender de crecer en confianza en Jehová. Pues es un tema en muchos lugares en el Antiguo Testamento de ay a los que buscan a Egipto por la ayuda, dice Isaías 31, versículo 1. Y ese tristemente es una prueba que muestra que Abraham buscó a Egipto para la ayuda y no a Jehová. No encontramos no encontramos a Abraham buscando a Jehová en oración, ni recordando las promesas, ni en dependencia a él. Recordamos que fue muy difícil, tiempo muy difícil. Él tuvo en ese punto un gran grupo de gente con él, tal vez cientos o tal vez 1,000 personas. Diferentes eruditos pensaron hacia ese punto. Abraham tiene un gran grupo de seguidores con él, pero recordamos que la prosperidad no es siempre el plan de Dios para los creyentes. Muchas veces el plan de Dios es para nosotros sufrir y pasar pruebas que muestran dónde está nuestra confianza. Pues ese es el contexto. Y en el primer contexto encontramos la decisión que descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y ese parece como fue un pecado en sí mismo. Ahora, segunda parte de la historia, tenemos el plan de Abraham. En camino, antes de llegar, es normal para las familias tener conversaciones. ¿Ustedes han tenido conversaciones así en camino a la iglesia? No digas nada a eso. No, vamos a decir que ese es un secreto. Ese no es un secreto y hablamos dentro de la familia. Y decimos, y damos advertencias al cónyuge o al hijo o al padre. No hablas de qué pasó en la semana con nadie. Encontramos una conversación así ahora. Versículo 11 a 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y ella estaba contenta en ese punto, ¿verdad? Y si él terminó allá, entonces hubiera estado bien. Pero continuó con un plan. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Pues encontramos en esa historia que en versículo 11, Abraham empezó a pensar. Y como un hombre, él está pensando de cosas como guardar la familia, que es peligroso, cómo puedo guiar la familia. Él está pensando, pero ¿por qué él no está confiando en el Señor? Él está pensando de sí mismo. ¿Por qué su vida no está centrada en Dios? Y él no está pensando, ¿dónde está el sol? Soy la tierra alrededor del sol. Él no está pensando, ¿dónde está Dios? Él está pensando de su propia vida como el centro del sistema solar. Y él está mirando a todas las personas y pensando del peligro de ir a Egipto y en la solución ir a Egipto. Él no está pensando del pacto. Él no está pensando de cosas así. Él está pensando de sí mismo. Y cuando pensamos así, ideas llegamos a nuestras mentes. Ideas nuevas que parece como, esa es una buena idea. Yo sé cómo guardar mi vida. Yo sé cómo pensar, hacer planes. Ese es un buen plan y él está usando la lógica. Y parece como la lógica es sana aquí. Pues cuando llegamos a Egipto, ellos van a ver que mi mujer, sí, ella es muy hermosa. Y recordamos
en ese punto, ella tuvo más o menos 60 años. Pero Abraham vivió hasta tener 175 años. Pues probablemente él no pareció como él tuvo 100 años o algo así. Y ella no vio como ella tuvo 70 años en nuestros términos. Pues más o menos parece como ella tuvo como 35 años, la mitad. Pues él pensó, los hombres allá van a ver que eres diferente. Y cuando una mujer diferente llega, que tiene diferente pelo, diferente color de piel, que es diferente, los hombres piensan, mira, la mujer que es diferente. Y empiezan a hablar y pensar de ella. Pues es así en cualquier lugar. Pues cuando la judía, Sarai, llegó a Egipto, ella parece diferente. Y ganó la atención. Y él sabía que ese va a pasar. Pues él inventó un plan. Que eres mi hermano. Y fue una mentira. Y incluyó parte de la verdad. Cuando decimos que una parte de la verdad es una mentira completa, decimos que en ese pecado, ¿cómo podemos saber si de esconder algunas verdades? Por ejemplo, esconder algunas verdades no es un pecado todo el tiempo, pero algunas veces es un pecado. Pues Abraham fue el medio hermano de Sarai. Pues cuando él dijo, di que eres mi hermano, incluyó mentira y la verdad. Y Abraham justificó su decisión así. Pero sabemos que fue una mentira y podemos examinar 3 diferentes maneras que fue una mentira. Examinamos si una mentira es una mentira y no es esconder una verdad en manera justa. Por ejemplo, no queremos decir a todos todo lo que pasó. Y ese es sabio, no es malo. Es sabio para nosotros no decir todo a todas las personas. Algunas veces es sabio para nosotros esconder. No decimos caminando en zonas rojas. Yo tengo mucho efectivo. Voy a irme al cajero y no tengo arma. Y no escondimos toda esta verdad. Y es sabio. Y es justo. Pero ¿cómo podemos examinar si aquí mentira es mentira? Porque examinamos 3 aspectos: el contenido de que él dijo, la intención y quién tiene la derecha a la información. Pues si consideramos los 3 aspectos, el contenido que dijo Abraham no fue mentira en sí mismo, pues pasó la prueba. Pero en las otras partes, la intención es engañar, para personas pensar que Sarai no fue su esposa y ella era su esposa. Su intención de engañar revela que él es mentiroso, pero también los hombres que hicieron planes para casarse con Sarai merecen la información que ella era casada con Abraham. Pues si pensamos de mi ilustración de andar en la calle con el efectivo y ir al cajero, las personas en la calle no tienen el derecho a saber qué estoy haciendo. No necesito decirles. Mi intención no es engañarles. Y si ellos me preguntan, no necesito decirles qué estoy haciendo. Es mi derecho. No necesito decir mentira. ¿Entienden?
Pues, pero cuando examinamos y tenemos un contexto, una estructura, podemos ver, ese fue pecado. Más pecado y más expresión de la infidelidad de Abraham. Pues cuando perdimos la confianza en el Señor, cambiamos para ser cobardes y mentirosos. Cobardes, egoístas y mentirosos. Ahora Abraham, en ese plan, en esa mentira, él es cobarde, él es mentiroso y él es infiel a Jehová. Él está pensando de sí mismo. Él está pensando de sí mismo. Por supuesto, si confrontamos a Abraham en este punto, él va a decir, no voy a permitir cualquier dolor llegar, cualquier problemas llegar a mi esposa. No. Voy a evitar eso. Porque había una práctica antigua, la hermana mayor fue como en lugar del padre. Y si alguien quiere casar con mi hermana, necesita hablar conmigo. Pues no te preocupes, dice Abraham. Él piensa que él tiene un buen plan. Todo es bajo mi control. Porque cualquier hombre en Egipto que quiere casarse con mi esposa necesita hablar conmigo. Y voy en las negociaciones decir no. Pues parece como tiene un buen plan. Él está confiando en sí mismo. Pero él es cobarde, egoísta, mentiroso. Por no confiar, por olvidar de él no es el centro del sistema solar. Él piensa que es su cumpleaños. Él piensa que esa es su historia. Él piensa que él es soberano sobre la situación. Pues, y parece como tiene un buen plan. Pero cuando dice en versículo 12, con su plan de y me matarán a mí. ¿Qué están olvidando, Abraham? La promesa. La promesa de Dios no ha llegado. Para él tener fruto, para él tener el cumplimiento de la promesa. Y él no está confiando en la promesa. Pues en versículo 13, pensamos aquí de Abraham llegó a incredulidad, falta de adoración, una autoconfianza y él es mentiroso. Ahora cambiamos puntos, cambiamos escenarios. Hemos visto el contexto y hemos visto el plan y la conversación. Ahora llegamos a Egipto en versículos 14 a 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, como Abraham pensó. Y Abraham está pensando, todo está pasando en acuerdo con mis planes. Yo sabía que ese va a pasar. Y cuando tiene en versículo 14 que gran manera, hermosa en gran manera, ese es mismo en hebreo para decir que ellos todos estaban así cuando ella caminó, mirando a ella. En ese punto, recordamos que Abraham tiene la mayoría de la culpa. Sí, Sarai tuvo su propia culpa en esa historia, pero la mayoría del enfoque en la culpa es en el hombre. Por no guiar, no defender, no confiar en Jehová. En versículo 15, Abraham está pensando, todo está pasando de acuerdo con mis planes. Dice en versículo 15, también la vieron los príncipes de Faraón y la elevaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Pues en ese punto, los príncipes de Faraón vio de ella, se fue, habló de Faraón y él dijo, yo quiero esa mujer. Prepara esa mujer para mí. Y ellos se fueron, tocaron la puerta con sus gafas y sus armas y todo su uniforme y dijeron con toda la autoridad del poder de Egipto, dame a esa mujer. Y Abraham no tuvo chance de decir, pero soy hermano y necesito... Nadie hace negociaciones con Faraón. Faraón toma lo que él quiere. Y si él quiere, y él tomó la mujer. En versículo 16, y Abraham está allí, sentando solo en la tienda, pero sin su mujer, pero Faraón envió.
ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En la lista que encontramos aquí es una lista de riquezas del nivel más alta. Es decir, en nuestros días, que Él envió una barca. Él envió para tomar en el mar. Él envió todos los carros de cualquier marca que quieres, Lamborghini, Ferrari, o cualquier otro que puedes pensar. Y es así, solamente los más ricos de toda la sociedad tuvieron asnas para usarlo como transportación. Los camellos fueron una cosa nueva en ese tiempo. Solamente los ricos de los más ricos del mundo tuvo. Pues es como cuando Abraham necesitó una servilleta y él pasó un billete de $1,000 a él para usar como servilleta. Fue así con esa lista. ¿Y qué pensó Abraham ahora? Mi mujer, ¿qué pasó con mi plan? Mi mujer se fue. Y ahora, ¿qué está pasando con mi mujer? ¿Qué está pensando Abraham? Él hizo planes sin pensar del sol de su vida. Él hizo planes en pensar de sí mismo. Él era egoísta y ahora está pagando el precio. Y no tiene cualquier solución. ¿Qué él podría hacer? ¿Tocar la puerta de Faraón y decir, soy el esposo, no el hermano? Y Faraón va a matar a Abraham. Decir, ok, qué bien, mata a ese hombre. ¿Qué él podría hacer ahora? No tiene esperanza, no tiene soluciones. Pero en su infidelidad encontramos la fidelidad de Dios en versículo 17. Y el corazón y clave del texto, que dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Pues la esperanza para la perseverancia de Abraham, para la esperanza de la promesa del pacto de Abraham, la predicación del evangelio que continuó por medio de la familia de Abraham, la promesa de Génesis 3:15 está en peligro ahora. La promesa del evangelio en Génesis 12, con la tierra y la semilla, con la bendición, está en peligro ahora por medio de los pecados de Abraham. ¿Y quién es el héroe de esa historia? Dios. Dios entró para rescatar a Abraham en su infidelidad y mostrar su fidelidad a sus promesas, a su gracia. Pues Dios tomó la decisión a enviar una plaga. Cuando dice grandes plagas, es la misma palabra que es usada en Éxodo para describir las plagas de Egipto que son enviados. Él envía su fidelidad por medio de plagas en la casa de Faraón. Y él es su obra aquí. Cuando la Biblia describe que Jehová dijo, o Jehová hizo tal y tal cosa, ponemos atención y podemos entender todos los otros planetas en su relación con el Sol del sistema solar. Podemos entender ese texto y todos los otros detalles en la luz que Jehová obró para ser fiel a sus promesas en el Evangelio, a pesar de la infidelidad y pecado de Abraham. Pues gloriamos en versículo 17. Y en versículo 18 a 20 encontramos la vergonzosa reprensión. En versículo 18 a 20, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en la ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Pues en versículo 18 encontramos que probablemente había una plaga en una manera al piel de Faraón y sus siervos y toda su casa. Porque la palabra para las plagas es usada en Éxodo 11, 1, Levítico 13, 2 Reyes 15, versículo 5, todo para describir diferentes tipos de enfermedades en el piel. La piel, gracias. Pues, y probablemente fue así y Sarai no tuvo cualquier de la enfermedad. Pues él empezó a preguntar y tratar de investigar y probablemente ella dijo, sí, él es mi esposo. Él no es mi hermano. Y Faraón llamó, probablemente eso es qué pasó. Pero en una manera él entendió qué pasó y llamó a Abraham. Y él empezó con una serie de preguntas. Y cuando escuchamos un padre que está hablando con su hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas pensando? El padre no quiere información, ¿verdad? El padre sabe qué hizo. El padre sabe, es tiempo de reprensión. Y Faraón no está buscando por información. Él está allí para decir, mire cómo el dolor que causaste en mi casa. Pues, ¿tienes la experiencia? Tener un incrédulo que está diciendo, ¿por qué no me hablaste del Evangelio? Vi que eres un cristiano, pero no tienes el valor. ¿Por qué no hablaste del Evangelio conmigo? Yo he tenido experiencias así. ¿Tienes la experiencia de tener a alguien en la familia que es incrédulo? Que tiene razón en darte reprensión. ¿Por qué existe ese pecado? Y es un incrédulo que está hablando a ti. Qué vergüenza, qué pena. Hablamos mucho de pena, pero ese es pena. Ese es la pena verdadera. Y Abraham no dijo nada. Tal vez solamente lloró por toda la vergüenza de sus pecados. Él sabía de toda la suciedad. Mira cómo él llegó a Canaán en la semana pasada, predicando, declarando, edificando un altar con todo el valor. Mira cómo toda la victoria en la semana pasada, pensando de Jehová, gozando en las promesas, pensando cómo puede glorificar a Dios, y todo su mundo está centrado en el sol, en qué Dios está haciendo y la gracia que Dios está derramando sobre él en grande manera que él no merece. Y ahora mira Abraham en todo su pecado, toda la suciedad, toda la vergüenza de mentiras, egoísmo. ¿Qué piensa de su mujer ahora en ese punto? Ese es el fruto de hombres que están pensando de sí mismos y no están pensando de Dios. Siempre el hombre olvida de su mujer y no hace su responsabilidad con su mujer. ¿Cuándo piensa de sí mismo? Mira toda la pena, vergüenza y lágrimas aquí. Y leemos de todo el grupo de Abraham saliendo con lágrimas, vergüenza. Pues esa es la primera parte de la historia. Dios fue fiel, Abraham fue infiel. Ahora la fidelidad de Dios al llevar a Abraham al volver a la obediencia, versículos 1 a 4. Rápidamente en versículos 1 a 4 tenemos el ánimo de ver, subió pues Abraham de Egipto. Dice subió porque de Egipto es más bajo y Israel es más alto en la altura. Pues es como la Biblia habla de la experiencia de andar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y subió pues Abraham a Egipto. ¿Y dónde va? ¿Dónde va Abraham? Hacia el Negev. Recordamos ese nombre. ¿Cuándo leímos ese nombre? En el último versículo de la semana pasada. Y dice, él a su mujer con todo lo que tenía
Y con el mismo grupo que salió del Ur. Y dice en versículo 2 que él era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Era rico en parte por la fidelidad de Dios, la gracia de Dios. Pero él miró a eso y no mereció. Incluyó siervos que incluyó Agar. Ellos recibieron a Agar por medio de la experiencia en Egipto probablemente, porque ella era de Egipto. En versículo 3, y volvió sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde estaba antes. Su tienda entre Betel y Ai, y él está regresando al mismo lugar. Dice en versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y él invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Mira qué él está haciendo. Él está expresando su arrepentimiento. Él está expresando, Dios, por favor, perdóname. Yo hice un vil pecado allá. En no confiar en ti, voy a ir a la tierra. Voy a regresar a la tierra. Voy a tomar mi mujer conmigo y guardar mi mujer. Voy a pensar de ella. Esa es tu voluntad, Dios. Él está pensando de la adoración. Él está pensando de ir al mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar, la misma de adorar al Señor. Él está pensando. Estaba viviendo en obediencia allá. Yo quiero ir allá y regresar. Y ese viaje es un viaje espiritual. No porque el lugar fue más santo en sí mismo, o la tierra tuvo un poder mágico o algo así. Es porque él regresó allá para obedecer y tener la misma adoración, tener el mismo arrepentimiento, tener la misma fe en el Señor, recordar las promesas y decir, yo necesito arrepentirme de todos mis viles pecados y cambiar. Y yo necesito guiar mi familia y todos que están conmigo a la verdad. Para ellos tener sus vidas centradas en Dios. Y para todos nosotros rechazar el egoísmo, las mentiras y todo el pecado y regresar a la fe verdadera. Regresar a adorar al Señor. Pues encontramos mucho ánimo en ver la fidelidad de Dios al llevar a Abraham al volver a la obediencia. Dios está obrando aquí en gran manera, en la manera que Él obró en versículo 17. La fidelidad de Dios a sus promesas en versículo 17, enviar en la plaga. La misma gracia, la misma fidelidad es evidente en versículos 1 a 4. Para no permitir a Abraham continuar en sus pecados, pero regresar a obedecer al Señor. Regresar a obedecer al Señor. El famoso evangelista Whitefield fue convertido en leer un libro por Henry Scougal en la Universidad de Oxford. En la universidad, él estaba enfocado en todas sus obras, toda su fidelidad. Ellos empezaron un grupo, se llama metodistas, porque ellos fueron enfocados en ser preciso para obedecer al Señor. Y Whitefield no entendió la justificación por la fe. No entendió que toda su esperanza es en Cristo Jesús. Y solamente Cristo Jesús para hacer su justicia. Él estaba tratando de vivir y ganar un lugar en el cielo por su justicia propia. Y él, durante leer ese libro, de la vida de Dios en el alma del hombre, él entendió por la primera vez el Evangelio. Y Whitefield dijo algunas veces, regreso al mismo lugar en la universidad donde estaba sentado leyendo ese libro y que Dios, porque yo sé el lugar donde Dios me salvó. Algunas veces regreso a ese lugar y Whitefield dijo, yo sé que no es una cosa más poderosa allá, no es místico, pero es solamente para mí recordar mi conversión y que era ciego y ahora puedo ver. Es así con Abraham en su arrepentimiento. Es así con Abraham en su arrepentimiento. Él regresó, él confesó, él rechazó sus pecados y ahora tiene la misma comunión con el Señor. Pues en los últimos 40 minutos hemos estudiado esta historia. ¿Qué es el enfoque de esa historia?
Esa historia es una historia de fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios mostraba en dos maneras. Durante la desobediencia de Abraham, pero también su obediencia es fruto de la fidelidad de Dios. Ahora tenemos aplicaciones. No solamente escuchamos una historia de la Biblia, consideramos esa historia tiene mucho para enseñarnos. Mucho para enseñarnos. Y todo empieza con el punto, con la ilustración de ese niño que estaba llorando en el cumpleaños, pensando de sus propios dulces. Y no entienda, no se trata de ti. No es tu cumpleaños. Pues nuestras vidas cambian. Tenemos una revolución copernicana de ver todo en diferente manera. Cuando entendemos que Dios, todas nuestras vidas necesitan estar centradas en Dios y sus promesas, sus planes, el Evangelio, y que merecemos el infierno, pero Cristo murió por nosotros. Necesitamos dar nuestras vidas a Él, confiar en Él, arrepentirnos de cualquier pecado. Pues cuando entendemos que la cruz de Calvario es donde empezamos y es donde necesitamos quedar y morar en el cruz de Calvario, las verdades del Evangelio que nos enseñan de estar centrado en Dios, ese nos ayuda en todos los aspectos de nuestras vidas, de mantener todo centrado en Dios. Pues Abraham regresó y recordó el lugar donde él obedeció al Señor, adoró al Señor. Pues necesitamos regresar por el Evangelio y recordar que merecemos las plagas de Egipto, pero Cristo tomó las plagas en nuestro lugar y la ira de Dios pasó. Decimos la Pascua, para pasar sobre nosotros la ira de Dios por la sangre. Estaba alrededor de la puerta. Y recordamos que esa es verdad del Evangelio, que merecemos la ira de Dios en el infierno. Y la ira de Dios pasó sobre nosotros, porque fue derramado sobre Cristo en nuestro lugar. Esa verdad cambia la manera que pensamos de todo. Cambia nuestra perspectiva para estar centrado en Dios. Por ejemplo, no tenemos el mismo desánimo cuando conocemos pastores o pastores de bautistas reformados que se cayeron en pecado y no están en el ministerio, están viviendo en pecado. No tenemos el mismo desánimo cuando nuestra vida no está centrado en un pastor, nuestra vida espiritual, o una superestrella en la internet de un pastor famoso. En el futuro, si vamos a aprender que él está en tal pecado, nuestras vidas no son destruidas. Nuestra fe no es destruida. Sí estamos centrados en Él, en Cristo Jesús. Y confiamos en Él. Pues Él nos sostendrá por su fidelidad. Es su fidelidad que es el punto de esa historia. Pues ese es donde empezamos. En el Evangelio y cómo el Evangelio nos enseña a tener todas nuestras vidas centradas en Dios y sus promesas. Ahora, otra aplicación. Mira en versículo 10, en el hambre en la tierra. Tú vas a tener pruebas. Dios va a enviarte pruebas. No todo es prosperidad en esa vida. Dios va a enviar a algunos de nosotros cáncer. Otros vamos a perder miembros de la familia. Otros de nosotros vamos a perder trabajo. Otros vamos a tener muchas pruebas en esa vida y sufrir mucho. Y la prueba es una oportunidad. Recordar dónde está el sol. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están las promesas? ¿Qué son las promesas? Es oportunidad para nosotros rechazar ser cobardes y confiar en las promesas de Dios. Otra aplicación ahora en versículos 11 a 13. Ese plan de mentir. ¿Cómo podemos aplicar eso? Mira el contraste. Tenemos un hombre aquí
que es centrado en Dios y tenemos aquí un hombre que está centrado en sí mismo. Y vamos a hacer un contraste. El contraste es un hombre centrado en Dios, entiende que tiene un rol para morir por su familia, sacrificar por su esposa, para guiar la familia. Si él necesita morir en hacer esa obra, en defender el honor y la pureza de su mujer. No hacer una mentira para tratar de escapar a eso, pero morir si es necesario. Pero el hombre con la incredulidad, centrado en sí mismo, es lleno de egoísmo. Para él, hombre es grande y Dios es chiquito. Pero para la persona que está centrada en Dios, Dios es grande y el hombre es chiquito. ¿Tienes temor de hombre? ¿Por cualquier otra cosa? ¿O tienes más temor de Jehová? Si tu temor de Jehová es grande, tu temor de hombre es chiquito. Y si tu temor de hombre es grande, tu temor de Dios es chiquito. Debes escoger. Hombres, sea valiente por medio de confiar en Jehová, que tú no tienes la fuerza. Pues la vida de fe incluye sufrimiento. Es una garantía. Pues vamos a pasar por el fuego por medio de confiar y ser centrado en Dios. No hacer planes de cómo podemos escapar del sufrimiento. Si todo el tiempo hacemos planes de cómo escapar del sufrimiento, en verdad somos los sabios. Y si Abraham salió de Egipto, pensaba, mira mi plan, mira mis mentiras, yo era sabio, yo sabía que eso iba a pasar, y mira cómo pasó. Soy sabio, pero ese no pasó. Para él aprender que él necesita confiar en Jehová y ser valiente por medio de confiar en Jehová. La desobediencia y obediencia afecta a todos los otros. Si nuestras vidas están centradas en Dios, ese afecta a nuestro matrimonio por bien, afecta a nuestros hijos, la familia, afecta el trabajo por bien y cambia la iglesia por bien. Pero si estamos centrados en nosotros mismos, llegamos al matrimonio y pensamos, ella era más hermosa hace 10 años. Pensamos, yo merezco una mujer como encuentro en la televisión. Y estamos mirando a imágenes inmorales. Pensamos, yo merezco eso. En la familia pensamos, ¿por qué mis hijos no son como otros hijos? ¿Por qué no tengo más hijos? ¿Por qué no tengo menos hijos? En el trabajo estamos pensando, quejarme de eso. Yo tuve un compañero en mi trabajo en ser mecánico, que él se quejó de comida gratis. Cuando recibimos comida gratis, él se quejó de la comida gratis. Y pensé, ese hombre puede quejarse de cualquier cosa, incluyendo comida gratis. Pero él estaba centrado en sí mismo. Y la iglesia cambia. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, pensamos, las canciones no son mi sabor. Sí, el pastor no sabe cómo hablar en español. Y piensa todo de, hay calor, qué largo es el servicio. En otra iglesia tiene mejor pan dulce. Todo está centrado en, y estoy usando algunos ejemplos reales. Y todos están pensando en mí. ¿Qué están olvidando? No es tu cumpleaños. ¿Por qué estamos aquí? Para el cumpleaños de Cristo. Celebramos su resurrección cada domingo. No se trata de ti. Si tú no te gusta el sabor del pastel, el pastel no es para ti. Tú necesitas estar agradecido que estás aquí y que recibiste una invitación. Se cambia la perspectiva completamente de nuestras vidas. Si estamos centrados en Dios, podemos tener valor, gozo, confianza, obediencia. Si estamos centrados en nosotros mismos, vamos a ser cobardes, egoístas. Nuestra familia va a sufrir, el trabajo, la iglesia, todo. Mira otra aplicación importante, hermanos. Es para los hombres tomar decisiones de fe. Un pastor que es un amigo mío, en ese texto,
cuando él predicó ese texto, él dijo, piensa de las familias que toman decisiones de mudarse y sin planes de cuál iglesia van a asistir. Y él dijo, ese es como Abraham, ahí en Egipto. Olvidar de Dios y sus planes, pero muchos hacen planes así. Piensan, si tengo buen trabajo allá, voy a hacer el plan. ¿Y cuál iglesia vas a asistir? En 1 mes, 2 meses, 3 meses. Dicen, no sé, pero Dios va a cuidarme. Y decimos, Abraham sufrió mucho por pensar así. Abraham sufrió mucho por no tener un plan bíblico y hacer una mudanza sin tener planes. A hombres así no entienden cómo podemos sufrir en no guiar nuestras familias bien. No es que tan fácil. Necesitamos poner Dios en el centro. Y no solamente tomar decisiones así, basado en dinero y casa, como Abraham hizo. Necesitamos ser diligentes, valientes y decir, sí, voy a tomar mi mayordomía y buscar y encontrar una iglesia antes de mudarme allá para guiar mi familia al altar de adoración al Señor. Y es así no solamente con mudanzas, pero con muchas otras cosas, decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Y vamos a ver más de eso en la próxima semana, primero Dios. Pues otras aplicaciones es... vamos a terminar con aplicaciones de versículos 1 a 4. Mira la belleza del arrepentimiento. Mira cómo la gente de Dios, como Mateo Henry dijo, son marcados por la oreja y el pie. Porque ellos escuchan la palabra y siguen la palabra. Mira la esperanza en la vida de Abraham. Cómo él se arrepintió. Cómo él regresó. Y en ese texto sí observamos la fidelidad de Dios. Y qué ánimo es que Dios es fiel, incluyendo cuando no somos. Pues vamos a recordar esa verdad y recibir ánimo en nuestras vidas. Si todos nuestros pecados estaban allí en público, como una lista, y imprimimos una lista de todos tus pecados, con fotos y todo, imagínate toda la vergüenza. Pero Dios sabe todo eso. Dios sabe todo que los pecados de Abraham. Y mira su gracia con Abraham. Mira su gracia en ayudar a Abraham. No quedar en su pecado, pero su gracia de arrepentirse de sus pecados. Y esa es la obra que Él hace en nosotros. Ten ánimo y vamos a arrepentirnos y continuar a seguir al Señor. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.